Eu acho que é aqui. Só que tá nessa telinha pequena, né? Você colocou medo? Ele ligou o telefone. Ah, encontra teu coisa. Encontra teu negócio. Aló. Ya, está bien. Gracias. Ya. Onde é que clica? Ya, gracias. Aí é sair. Aqui no seu dispositivo. Ya. Todavía eso. Uhum. Ah, chuchi. Não tá na lista de diapositiva. Sí, ya está listo. Aí a pergunta ¿Se ve la diapositiva? Nós não estamos visualizando. Ya. Iniciar, é? Ah, ele vai iniciar. Ya, gracias. Me parece. Seu microfone tá prendido, viu? Ah, ele que vai dar uma. Ele vai dar um clique, né?
¿Acá es o hay que abrir de nuevo acá? Ok.
Muchas gracias, bienvenidos participantes. Agradecer la presentación y la invitación de Paracelso en esta oportunidad para tratar el tema de los preparados naturales. Vamos a dar pase a la diapositiva. En esta oportunidad nos vamos a referir a los fundamentos de los preparados farmacéuticos, ya que el tema es muy amplio y prácticamente hay que estarlo estudiando toda la vida porque nunca uno deja de aprender. Cuando hablamos de preparados farmacéuticos tenemos que referirnos siempre a un marco legal. Claro que este varía de un país a otro, pero básicamente tratándose del Perú, la norma técnica fundamental viene a ser aquella que se refiere específicamente a la elaboración de preparados farmacéuticos y que salió a la luz el año 2017, la norma técnica del Ministerio de Salud y que rige a nivel nacional. Entonces aquí vamos a encontrar todos los requisitos, las recomendaciones, los equipos y todo lo que es aquello que se requiere para organizar un servicio de preparados farmacéuticos. Hay otras normas o leyes que la sustentan, ¿no? O que la apoyan, como la Ley del Trabajo Farmacéutico, el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos y algunas normas que se adecúan a ella, porque si bien es cierto, esta norma técnica nos da un apoyo para iniciar el servicio, sin embargo, hay ciertos vacíos que hay que complementar con los manuales de dispensación, de buenas prácticas de almacenamiento y las buenas prácticas de manufactura. Bueno, básicamente los preparados farmacéuticos tienen su clasificación. Esto hace pues, como vuelvo a repetir, de que el tema sea bastante amplio, ya que incluso podemos hablar de subespecialidades dentro de la especialidad de preparados farmacéuticos. Generalmente cuando hablamos de preparados farmacéuticos hacemos referencia a medicamentos, a cosméticos o a productos de uso veterinario. Pero para su mejor estudio se ha dividido en preparados de uso medicinal, que pueden ser galénicos. Los galénicos son aquellos que se preparan en la oficina farmacéutica, es decir, a pequeña escala, a lotes pequeños. Y los preparados industriales son aquellos que se preparan en forma masiva, donde ya es necesario usar equipos especiales y donde ya entra a tallar otra normativa, ¿no? La que se refiere a la fabricación industrial o a gran escala. Los preparados medicinales naturales son aquellos que tienen como principio activo un principio que proviene de la naturaleza o un principio que es usado en alguna terapia natural. Acá tenemos, por ejemplo, los fitoterapéuticos, los homeopáticos, los floral terapéuticos y los neural terapéuticos. Muchos de ellos no tienen farmacopea, entonces vamos a explicar después cómo es que se rigen este tipo de preparados. Y tenemos preparado cosmético, que tiene amplio auge actualmente, donde entra la categoría de dermocosmético, es decir, aquel producto que se usa a la vez en medicina y en cosmética, y el producto cosmético propiamente dicho. El producto cosmético es aquel que se aplica a la piel sana para mantener su estado de salud. En cambio, el dermocosmético es aquel que se aplica a la piel enferma. Bueno, estos tres grupos de preparados pueden ser oficiales, no oficiales o magistrales. Ocurre que
para elaborar un preparado yo tengo que partir de una fórmula. Y esa fórmula muchas veces se encuentra en unos libros especiales que se llaman farmacopeas. Acá en el Perú, en nuestro país, hay algunas farmacopeas que se consideran oficiales, es decir, de uso obligatorio en el territorio nacional, de acuerdo al reglamento de establecimientos farmacéuticos. Esas farmacopeas son la de Estados Unidos, la de Europa, la de Japón, las cuales se deben usar obligatoriamente si es que vamos a hacer un preparado farmacéutico. Estas farmacopeas oficiales entonces son la primera referencia, el primer lugar donde debo buscar una fórmula cuando voy a hacer un preparado. Pero si la fórmula no está en estas farmacopeas oficiales de uso obligatorio, puedo referirme a farmacopeas adicionales, que no son oficiales, pero que se pueden usar. Ahí tenemos, por ejemplo, la farmacopea alemana, la farmacopea brasileña, la farmacopea chilena, pero habrán algunas fórmulas que son creaciones de los profesionales de salud o fórmulas que no están en las farmacopeas, ni oficiales ni no oficiales. Entonces, en este caso, el preparado se denomina magistral, ¿no? Ahora, los productos que están en farmacopeas oficiales, si usted le tramita el registro sanitario, puede comercializarlo a gran escala. En cambio, los preparados que son magistrales, como vamos a ver a continuación, solamente se elaboran para una persona o un paciente determinado. Estos preparados farmacéuticos están compuestos de 3 tipos de componentes, ¿no? Por eso, actualmente cuando en las propagandas dicen producto 100% natural, bueno, eso no es cierto, porque el producto de uso masivo no puede ser 100% natural. La única forma de que usted obtenga un producto 100% natural es aquel de uso casero, ¿no? Pero no se puede comercializar porque requiere de otros componentes que hagan su vida media más prolongada y que los proteja del ataque de los microorganismos. Por eso, todo preparado farmacéutico está compuesto de un principio activo, que es el responsable del efecto y de la acción farmacológica, de excipientes, que son sustancias inocuas, pero que acompañan al principio activo para mejorar sus características, y de un vehículo, que es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad y que le va a dar volumen y apariencia al preparado farmacéutico. Entonces, un preparado farmacéutico lleva estos 3 componentes, los cuales tienen que tener calidad farmacéutica. Es decir, que cuando usted adquiere cualquiera de estos 3 componentes de un proveedor, el proveedor debe llevarle el certificado de calidad donde se verifique que ese producto cumple los requisitos de la farmacopea y que por lo tanto es de uso humano, aunque puede ser también de uso veterinario. Debe ser un producto eficaz y seguro, es decir, debe, a la dosis adecuada, debe aparecer el efecto farmacológico y no debe producir muchas reacciones adversas ni causar toxicidad, es decir, debe ser seguro. Tratándose de excipiente, no debe tener ningún efecto, debe ser inocuo y totalmente inertes, aunque valgan verdades, últimamente la autoridad de salud ha reportado algunas reacciones adversas que se pueden producir con los excipientes. Por eso la farmacovigilancia en el caso de preparados farmacéuticos se debe ampliar a los excipientes y a los vehículos. Los excipientes y vehículos deben ser compatibles con el principio activo, no deben reaccionar químicamente con él
deben ser totalmente estables, fáciles de manipular al momento de la preparación, sea pequeña o a gran escala, y de fácil acceso. Es decir, que se pueda comprar en el mercado farmacéutico local. Por lo tanto, un preparado farmacéutico siempre va a estar compuesto de un principio activo más excipientes, los cuales toman una forma determinada que se denomina forma farmacéutica. Es por eso que no debemos utilizar principios activos directamente, porque pueden ser tóxicos. Por ejemplo, cuando usted usa un extracto vegetal, el extracto es una sustancia muy concentrada, entonces no se puede usar directamente como medicamento. Pero si usted lo combina con un excipiente, lo convierte en tintura o lo convierte en jarabe, entonces lo usa únicamente a una dosis efectiva, con la cual sí puede tratar las enfermedades. Los principios activos son sustancias químicas que pueden ser naturales, pueden ser semisintéticos o pueden ser sintéticos, ¿no? Bueno, usar uno u otro tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo que sí se aplica para todos es que son responsables del efecto farmacológico que viene a ser el efecto medicinal. Y también pueden actuar solos o pueden actuar combinados. Aunque la Organización Mundial de la Salud recomienda que en lo posible se utilice solos y se evite en lo posible el sinergismo. Los excipientes mejoran el aspecto del preparado, facilitan su manipulación al momento de elaborar. Lo indispensable de todo preparado, que es la homogeneidad. La homogeneidad quiere decir que el preparado debe tener características uniformes, características organolépticas, sea de color, de sabor, de aspecto, de textura. Si usted en la oficina farmacéutica elabora un preparado y no cumple este requisito de homogeneidad, pues significa que el preparado está mal elaborado. Las suspensiones, las cuales tienen dos fases. Pero esto es normal porque el principio activo de la no es soluble en el vehículo. Entonces hay que agitar antes de usar. En resumen, los excipientes mejoran las características del preparado. Incluso mejoran su absorción, su presentación, su capacidad de fluir en el lugar de administración, etc. Acá tenemos ejemplos de insumos farmacéuticos y la mayoría de ellos son ampliamente utilizados y deben cumplir los requisitos de las respectivas farmacopeas. Cuando usted adquiere estos insumos, deben ir acompañados de su certificado de análisis por cada lote que adquiere. Ahora hablemos un poquito de los preparados magistrales, ¿no? Los preparados magistrales son muy interesantes porque le dan al profesional farmacéutico la oportunidad de crear, ¿no? De crear nuevos medicamentos, de crear nuevos cosméticos y de crear nuevos productos veterinarios. Como ya hemos dicho, la fórmula de este preparado magistral no se encuentra en los libros oficiales, ¿no? O hay que buscarla en las fuentes de información. Bueno, actualmente con la tecnología hay muchas fuentes de información a las cuales podemos recurrir, fuentes que son bastante confiables. Y de ahí podemos extraer fórmulas para poder aplicarlas según la necesidad. ¿Cuándo es necesario desarrollar un preparado magistral?
cuando existe vacío farmacológico. Es decir, cuando en tu institución o en la clínica donde trabajas no existe un medicamento que es necesario, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, yo trabajo en el Seguro Social y no tenemos a disposición analgésicos tópicos. Entonces hay un vacío farmacológico que cubre el área de farmacotecnia, preparando lociones analgésicas locales. Cuando no existe dosis requerida en el mercado farmacéutico o la forma farmacéutica. Esto ocurre en pacientes pediátricos. Por ejemplo, recetan captopril 10 miligramos, no lo tenemos en el mercado, y a veces el médico lo pide bajo la presentación de gotas orales, que es una forma farmacéutica que tampoco existe. Entonces, ¿quién resuelve ese problema? El farmacéutico. También se usa para desarrollar nuevos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos está en auge el uso de extractos naturales y podemos desarrollar, usándolos como principios activos, nuevos medicamentos para uso en enfermedades. También cuando existe necesidad de terapia individual, hay casos, por ejemplo, en la vida práctica, pacientes de psoriasis que no resisten muchas dosis de corticoides, entonces el médico le prescribe una dosis especial que es tolerada por el paciente, pero que debe ser preparada, porque no existe en las farmacias. Sinergizar principios activos. Bueno, a veces ustedes saben que se mezclan, por ejemplo, betametasona con urea, o principios analgésicos vegetales, como por ejemplo el MOIE, con los principios convencionales, ¿no? El salicilato de metilo. Esto para sinergizar, en ciertos casos, el efecto de los principios activos. Cuando hay necesidad de tratamiento individualizado, bueno, generalmente el preparado magistral es individualizado, es decir, hay una presentación, una preparación para cada paciente. Y cuando se requiere hacer estudios de investigación, ¿no? La mayoría de medicamentos surgió primeramente como forma o preparado magistral. ¿Cómo desarrollo preparados magistrales? Simplemente se me ocurre mezclar un extracto de uña de gato con un poco de vaselina y hago la pomada de uña de gato. No, no es tan sencillo. Hay que tener todos los cuidados posibles porque es necesario recordar siempre de que todos estos productos están siendo destinados para un ser vivo. Entonces hay que garantizar que sea homogéneo, que sea efectivo y que sea poco tóxico, o en lo posible que no presente toxicidad. El primer paso es determinar el objetivo terapéutico, es decir, preguntarme para qué va a servir, para qué enfermedad o para qué síntoma va a servir ese preparado magistral. Luego tengo que seleccionar el principio activo adecuado. Para esto debo hacer investigación, para determinar la dosis efectiva del principio activo que va a ir en ese preparado. Si no tengo ese dato, tengo que buscarlo en los medios de información, sobre todo evidencias clínicas de fase 3. De esta manera determino la dosis efectiva que sirve para tratar esa enfermedad o para calmar ese síntoma. Enseguida selecciono la forma farmacéutica necesaria, que debe estar de acuerdo al objetivo terapéutico. Por ejemplo, si voy a aplicar una pomada para la carosis, no necesito mucha absorción del principio activo porque este tiene que actuar en la epidermis. Entonces tengo que buscar una base que no se absorba mucho, ¿no? La vaselina, por ejemplo. Y presentarla bajo una forma farmacéutica adecuada, la pomada.
Entonces, de esta manera, me centro en el objetivo terapéutico, que es eliminar el ácaro en las zonas externas de la epidermis. Los excipientes que voy a seleccionar deben ser compatibles con este principio activo. Y enseguida hago un ensayo piloto. Es decir, preparo en pequeña cantidad la forma farmacéutica, el preparado farmacéutico, veo cómo queda respecto a la homogeneidad y enseguida hago un estudio de estabilidad acelerado, ¿no? Es decir, dejo mis preparados, unos 4 o 5 potes, 20 días en un anaquel y voy viendo sus características organolépticas, si es que se mantiene la homogeneidad. De repente le puedo hacer un ensayo microbiológico, ¿no? O tal vez un ensayo de estabilidad del principio activo, para ver si se mantiene como mínimo 20 días a condiciones normales, de temperatura y de humedad, ¿no? Entonces, si yo verifico esto, quiere decir que mi preparado está listo para ser usado. Si trabajo con otros profesionales, tengo que proceder a la estandarización del procedimiento de elaboración por consenso, hacer una adecuada selección de envases, el envase más adecuado, ¿no? Por ejemplo, para el caso de geles, si voy a preparar un gel de más de 100 gramos, no puedo colocarlo en un pote porque se va a desecar. Entonces necesito usar un envase adecuado, que viene a ser el tubo colapsible o el envase con dispensador. Y finalmente, cuando ya tengo todo mi archivo listo y el producto ya preparado, hago la respectiva presentación al área usuaria. En este caso es necesario contar con el respaldo clínico necesario que me permite exponer que ese preparado es efectivo para el objetivo terapéutico que el área usuaria busca, ¿no? El área usuaria es el área médica. Si yo no tengo un respaldo clínico, entonces no estoy actuando éticamente, porque estoy dando un producto que básicamente presenta muchas dudas respecto a su uso. Entonces estoy yendo en contra de los principios que me dicen que hay que cuidar la vida y salud del paciente. Bueno, tratándose de productos naturales, las fórmulas se extraen inicialmente del uso popular, ya que lamentablemente no tenemos mucho apoyo de farmacopeas, ya que las farmacopeas naturales o de fitofármacos son muy escasas, ¿no? Hay pocos países que tienen farmacopeas naturales. Cuando yo tengo la referencia de uso popular y me interesa la planta, entonces hago la taxonomía botánica y procedo al estudio farmacológico, inicialmente en animales. En este estudio voy a determinar la dosis efectiva y la dosis tóxica. Actualmente, tratándose de productos naturales, se utilizan los extractos totales, ¿no? Esa es la tendencia, debido a los múltiples casos que se ha visto donde el principio activo solo no es efectivo. Ahora, si la dosis efectiva es cercana a la dosis tóxica, quiere decir que el extracto vegetal no es seguro. Es el caso, por ejemplo, de la planta chamico. El chamico es un muy buen antiespasmódico, pero su dosis tóxica está muy cerca a la dosis efectiva. Entonces lo hace un extracto inseguro, ¿no? Con riesgo de producir toxicidad. Por eso es que no se usa. Luego vienen los estudios de farmacotecnia, donde se determina la forma farmacéutica,
el estudio químico de los componentes y los estudios clínicos respectivos para ver o verificar su efectividad y baja toxicidad en seres humanos. Entonces, tratándose de preparados farmacéuticos naturales, el principio activo es el extracto vegetal. ¿Y qué cosa viene a ser un extracto? Un extracto es una mezcla de principios activos con un solvente. Entonces, esto quiere decir que para obtener el extracto hay que, valga la redundancia, extraerlo de la droga vegetal. La droga vegetal viene a ser la parte de la planta que contiene estos principios activos. Bueno, las técnicas son muy sencillas. Hay un proceso que se llama la maceración y otro que se llama la percolación. Hay variantes de la maceración, puede ser estática, dinámica, o puede ser la maceración tipo digestión. En la maceración simplemente usamos un recipiente de base ancha, de preferencia que sea ámbar, donde colocamos la droga en contacto con el solvente. Entonces, por proceso de difusión y de solubilidad, conforme pasa el tiempo, que en promedio es unos 10 días, el principio activo va a ir pasando del citoplasma hacia el solvente, hasta que finalmente este solvente se satura. Y luego hay que filtrar, obteniéndose de esa manera el extracto. En el caso de la percolación ya utilizamos un aparato que se llama el percolador, ¿no? Bueno, ese es su nombre farmacéutico, aunque en la casa también lo usamos para hacer una extracción de la droga del café. En este caso le llamamos cafetera, pero es el mismo fundamento, es el mismo aparato. Entonces, en este caso el solvente se va a mover y va a extraer la droga también va a extraer el principio activo, también por solubilidad, pero al tratarse del solvente en movimiento, ¿no?, nos va a permitir una mayor extracción de principios activos. De acuerdo al solvente que se utiliza, los extractos pueden ser alcohólicos, ¿no? Generalmente el solvente universal que nos permite extraer la mayor cantidad de principios activos es el alcohol de 70 grados, alcohol etílico. Hay otro tipo de extracto que se llama el extracto glicerinado, que se utiliza mucho en cosmética. Y existen los extractos acuosos que se usan para la elaboración de geles o pastas. Los extractos más viscosos son los oleosos, que se pueden utilizar directamente en masajes, por ejemplo, o debidamente dosificados en cremas, pomadas y pastas. Hay un grupo de principios activos que no necesitan este tipo de extracción, ya que se extraen directamente, como es el caso de los aceites esenciales que se extraen por destilación, el caso de las resinas, el bálsamo del Perú, la sangre de drago, copaiba, que se extraen por cortes que se hacen a las especies vegetales. Los aceites fijos que se obtienen por expresión, ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de almendras. Se vuelve a recalcar que es necesario conocer la dosis efectiva y la dosis tóxica para poder formular adecuadamente un preparado vegetal. Es decir, que no basta decir yo tengo el extracto de tal planta, lo mezclo con tal base y ya tengo el preparado. No, sino que hay que tener ese dato para poder formular, el dato de la dosis efectiva. Y en este caso también se usa excipientes
de calidad farmacéutica para mejorar las características del extracto, que pueden ser bases, solventes, agentes de viscosidad, etc. Siempre que queremos hacer un preparado natural, tenemos que usar el extracto, porque eso me garantiza una adecuada dosificación. Para preparados semisólidos y líquidos se utiliza el extracto fluido, y para preparados sólidos se utiliza el extracto seco. Entonces nunca puedo utilizar una tintura para hacer un preparado natural porque es muy diluida. Entonces los extractos vienen a ser soluciones concentradas de solventes con principios activos naturales. Otra forma de clasificar los extractos es por su consistencia, ¿no? Los extractos fluidos tienen consistencia líquida y en este caso se considera 1 mililitro de extracto fluido igual a 1 gramo de droga. El extracto fluido es el más utilizado para hacer preparados farmacéuticos. Los extractos blandos y firmes son estados intermedios. Y los extractos secos, que pueden tener hasta un máximo de 3% de solvente, no se pueden preparar en la oficina farmacéutica, tienen que ser adquiridos de proveedores. Pero cuando el proveedor te entrega el certificado de análisis, tienes que verificar que tenga ese porcentaje de humedad o ese porcentaje de solvente que indica la calidad del extracto seco. Si queremos organizar un servicio de preparados farmacéuticos, la directiva ya nos indica de que es posible crear una oficina farmacéutica especializada, ¿no? Es decir, un establecimiento farmacéutico que solo se dedique a preparados farmacéuticos, sean galénicos, sean magistrales, naturales o cosméticos, u homeopáticos también. Lo podemos hacer como un emprendimiento personal o lo podemos hacer en el lugar donde trabajamos, sea hospital o sea clínica. O de lo contrario, incorporarlo como un área, como un servicio adicional a la farmacia o botica que ya tenemos, ¿no? Entonces en el caso de la oficina farmacéutica especializada, es un establecimiento que no vende medicamentos, sino que se dedica exactamente a la elaboración de preparados farmacéuticos. Y lo que debemos tener en cuenta son todos estos puntos, ¿no? Cumplir estrictamente con el marco legal. El marco legal lo pueden encontrar en la página web de la DIGEMIT o en la página web de la Autoridad de Salud de cada país. Los requisitos del ambiente de elaboración. Si las normas no indican ninguna especificación al respecto, nosotros podemos utilizar el criterio propio. Por ejemplo, la norma no especifica el tamaño del área de preparación, ¿no? Entonces tenemos que adecuar el tamaño según las actividades que vamos a realizar en esa área. Es decir, las cantidades de preparados que vamos a elaborar. El personal. Obligatoriamente el personal debe ser químico farmacéutico o técnico de farmacia titulados, ¿no? No está permitido que cualquier persona, así tenga los conocimientos, proceda a la elaboración de preparados. No está permitido, salvo que tenga el título correspondiente. Tampoco está permitido que otro profesional de salud realice preparados farmacéuticos. La enfermera, el médico, la obstetriz no están permitidos de hacer este tipo de preparaciones.
ya que no tienen la formación que sí tiene el profesional farmacéutico. Los insumos, ya hemos visto, deben ser de calidad farmacéutica, autorizados para uso humano y veterinario, material necesario de trabajo, ¿no? Esto lo indica la norma, qué equipos necesitas, qué mobiliario, y hay que establecer también normas de seguridad, porque vamos a trabajar con insumos químicos, los cuales si no tenemos los cuidados necesarios nos pueden hacer daño. Es necesario estandarizar los procesos, tanto en actividades administrativas como en actividades de elaboración, y tener toda la documentación bien archivada y a la mano, porque esta área continuamente está sometida a continuas supervisiones, ¿no? Por eso también debemos tener programas de capacitación que se cumplan durante el año, libros de consulta y libros obligatorios. Dentro de los libros obligatorios está el libro de control de narcóticos, el que se debe llevar si realizamos preparados controlados. Y otro libro obligatorio es el libro de recetas, donde se registran todas las recetas atendidas y no atendidas. El libro de recetas tiene valor legal, ¿no? Es decir, que ante cualquier reclamo del paciente se puede acudir al libro de recetas para solucionar los impases que se pueden presentar. Dentro de las prohibiciones que determina la ley, la norma actual es la elaboración de este tipo de preparados en establecimientos que no son farmacias o boticas, como tópicos, gimnasios, consultorios cosméticos, centros de belleza, etc. Igualmente la comercialización de estos preparados en consultorios profesionales de otros profesionales de salud que no son o que no pertenecen al establecimiento farmacéutico. La elaboración masiva de preparados farmacéuticos sin registro sanitario, sean cosméticos o sean medicinales. Si tú elaboras un preparado galénico, tiene que ser dispensado durante el día, si es que no tiene registro. Igualmente, un preparado magistral tiene que elaborarse al momento que el paciente lo solicita y dispensarlo al momento. Estos preparados que no tienen registro no pueden estar en los anaqueles por tiempo indefinido, porque si fuera así, si ya pensarías en comercializarlos a gran escala, ya necesitas tramitar registro sanitario. Y ya no lo vas a poder elaborar en la oficina farmacéutica, sino que lo tienes que elaborar en un laboratorio industrial, ¿no? Y la elaboración de preparados por personas sin estudios farmacéuticos, ¿no? Ahora, en estos momentos, por ejemplo, se tiene la elaboración a escala mundial de productos que se llaman artesanales. Pero cuando tú ves la etiqueta de ese producto que llaman artesanal, no figura ningún responsable, ni el nombre del laboratorio, ni el nombre del farmacéutico. Entonces yo pregunto, ¿cómo lo comercializan a gran escala si no cuentan con estos dos requisitos? Y no tienen tampoco registro sanitario. Entonces eso se presta a un gran problema de salud. No, bueno, eso también se presta al debate. Entonces, el área para la elaboración de preparados farmacéuticos tiene que ser un área especial, que no se use para otra cosa, que tenga superficies lisas, adecuada protección. Y dentro del equipos inmobiliarios que especifica el manual que rige en nuestro país, Perú, está, por ejemplo, una balanza analítica, una balanza de precisión. Aunque en este caso
hay que hacer la salvedad de que nosotros contamos con un capital para implementar este servicio, pero nosotros debemos usar ese capital sabiamente y adquirir aquellos equipos que son versátiles, es decir, que nos van a usar para varias cosas, y tratar de invertir el mayor dinero posible en aquello que me va a generar utilidad, como es el caso de los insumos. Por ejemplo, en el caso de la balanza analítica, no debería comprarla si es que yo no tengo pacientes pediátricos, o si yo no hago preparados donde la cantidad de principio activo es menor a 0.1 miligramo, ¿no? No tendría razón de ser. La balanza analítica es cara y si no la uso simplemente va a ser un elefante blanco, ¿no? Entonces, debo asesorarme bien para que pueda comprar el equipo mínimo necesario. Tenemos que comprar material de laboratorio, ¿no? Ahora los preparados solamente se llevan a cabo en material de vidrio, de material vidrio borosilicato, que tiene pH 7 y es resistente al calor y a los ácidos. Y si se trata de materiales de metal, pues tienen que ser de acero inoxidable. Ya no puedo usar de aluminio o de cualquier otro metal porque no está contemplado en la ley. Tengo que tener controles de temperatura, controles de humedad de las áreas y material necesario para garantizar la higiene y la sanitización del personal y del área. Entonces, en este ambiente, ya cuando tenga los implementos necesarios, voy a tener en cuenta todo aquello que aprendí en farmacotecnia para saber que voy a trabajar con las denominadas operaciones unitarias. Entonces, las operaciones unitarias son los pasos básicos que se aplican sobre la materia prima para transformarla en un medicamento. Estos pasos implican la aplicación de una forma de energía y se van a aplicar de manera secuencial y lógica con la finalidad de alcanzar ese objetivo, ¿no? Y existen gráficos que me permiten conocer cómo se encadenan estas operaciones para llegar al objetivo determinado, ¿no? Entonces acá tenemos un diagrama de flujo de pomadas donde nos indica paso a paso cómo es que se aplican estas operaciones básicas unitarias para obtener el resultado final. Y hay operaciones en las cuales es necesario aplicar una operación anterior obligatoriamente para obtener buenos resultados. Es el caso de la pulverización, por ejemplo, ¿no? Entonces, si usted va a pulverizar, se necesita antes haber desecado, o sea, desecar. Porque si usted no seca la materia prima, va a ser muy difícil que logre la pulverización. Y si usa un molino, es posible que este molino se trabe, porque la materia prima no está adecuadamente desecada. Entonces, el diagrama de flujo me permite conocer cuál es la operación unitaria anterior necesaria para alcanzar el objetivo deseado. Bueno, en esta corta exposición he querido darles las pautas, las bases referidas a los preparados farmacéuticos. Si ustedes están interesados en conocer más, en referirse a algunos libros de la especialidad o de repente seguir cursos sobre el tema, pueden escribirme a mi correo para darles la información necesaria, ya que pertenezco a una asociación que se llama la Asociación de Farmacia Galénica Natural, la cual tiene miembros en toda Latinoamérica
y cuyo objetivo principal es la capacitación del profesional farmacéutico y del estudiante de farmacia en esta área tan bonita y tan especial, y que es la base de nuestra profesión, que es la preparación farmacéutica. Bueno, muchas gracias, quedo a su disposición para cualquier pregunta o para cualquier consulta a través de mi correo. Gracias. Ya. Siga nomás. Sí. Creo que no sé. Sí, sí. Se escucha, a ver, voy a ver si se escucha en el grupo. A ver, doctor, un ratito, por favor. ¿Se escucha? Sí. Doctor, ¿está prendido? ¿Está prendido? Doctor, bueno, en realidad no he podido arreglar mi audio, no sé qué ha pasado. Ahorita solamente lo escuchan ustedes, pero bueno, no han habido algunas preguntas, porque sí, hemos estado apoyando también ahí, respondiendo en base a lo que ustedes han puesto también. Sí. Sí nos comentan si hay algún tipo de libro que podrían adquirir ellos, algún tipo de investigación que los apoye, más que nada porque en general hay más cantidad de estudiantes y asimismo también hay colegas que están queriendo incursionar en un nuevo rubro, en este caso de farmacia natural. Entonces sería interesante que usted pueda compartir ese detalle, pues, ¿no? También de sus libros que usted también justamente está promocionando. ¿Y qué mensaje les daría, o un mensaje que usted pueda compartir con los que van a incursionar en este rubro? Sí, claro, muchas gracias, más bien. Miren, la Asociación de Farmacia Galénica Natural se fundó en el año 2009 con la finalidad de precisamente apoyar a todos los colegas que quieran incursionar en esta área. Nosotros contamos con una base de datos que hemos podido ir archivando poco a poco y tenemos infinidad de temas al respecto, incluso hasta estudios clínicos acerca de preparaciones. Y hemos tenido la oportunidad de desarrollar algunos libros también. Por ejemplo, tenemos un libro sobre preparados naturales, donde puedes empezar aprendiendo desde cómo se hace un extracto hasta elaborar todas las formas farmacéuticas naturales que existen, incluidas las cosméticas. Y tenemos otro libro que se llama el Manual de Preparados Galénicos y Magistrales, donde se tratan de las fórmulas convencionales, tanto galénicas como magistrales. Además de eso, tenemos muchos libros que hemos podido ir reuniendo gracias al aporte de los miembros de la asociación y que brindamos gratuitamente a aquellos que se afilian o aquellos que piden nuestra ayuda también, ¿no? Porque ahorita nosotros pues estamos tratando de recuperar este aspecto de nuestra profesión y es necesario estar unidos porque uno solo no sabe todo, ¿no? Entonces siempre hay que compartir conocimientos, y precisamente ese también es objetivo de la asociación, compartir conocimientos, ir creciendo juntos
para de esta manera empoderarnos en esta área y sacarla adelante, bien sea en nuestro trabajo o como empresa propia. ¿Por qué no? Porque yo considero que no es un delito ganar ingresos con lo que uno sabe. Al contrario, apoyas al crecimiento del país, das trabajo. Entonces eso es bueno, ¿no? Si ustedes han pensado incursionar en esta área, pues está bien. Bienvenidos, y yo creo que ahí nos apoyamos. Bueno, doctor, muchas gracias por esta gran oportunidad. Súper interesante el tema de farmacia natural, y hay bastantes personas, bastantes colegas muy interesados en estos temas, especialmente en este rubro, y justamente, ¿no? Porque el tema de formulación, ¿no? De preparados magistrales es la esencia, pues, ¿no? Del químico farmacéutico. Es con lo que nosotros nos pueden identificar, ¿no? Como profesionales, ¿no? Justamente del medicamento, de las preparaciones, técnicas. Doctor, muchas gracias, doctor Julio Palacios, por esta oportunidad de participar en esta maratón organizado por Paracelso. Asimismo hay... Muchas gracias a usted, colega. Gracias a Paracelso también por la oportunidad. Yo creo que también ustedes hacen una gran labor para la profesión, ¿no? Y actualmente, recordar a los colegas que actualmente en este tema hay mucho intrusismo, ¿no? Y eso no puede ser porque la ley no lo contempla. Entonces, si aquellas personas están interesadas en elaborar y en vender esos productos, yo creo que lo mejor que podrían hacer es contratar a un farmacéutico. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, doctor Julio, solamente para comentarle a los participantes que sí, ahorita nos están consultando dónde puedo adquirir los libros, con quién. Bueno, nosotros vamos a través de usted, mediante su correo, vamos a brindarles a ello aquí en el grupo privado que tenemos, para que puedan justamente acceder a esta información, y al grupo que usted también está manejando de farmacia natural. Bueno, comentar... Sí, no hay ningún inconveniente. Sí, ¿no? No hay problema en todo caso. Gracias. Comentarles Gracias. que sí, en un inicio no pude comentarle un poco de su experiencia. Pido disculpas por parte del equipo Paracelso, tuvimos un poquito de dificultad en los audios. Pero sí comentarles, estimados participantes, que el doctor Julio Palacios es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en recursos naturales terapéuticos, es docente también de educación superior en farmacia natural, asesor de farmacia medicina complementaria, director de la Asociación de Farmacia Galénica y Natural. Y asimismo, como nos comentó el doctor Julio, es autor de diversos libros de farmacia natural. Entonces, como podemos ver, participantes tienen bastante maneras de poder incursionar en este rubro a través de estos tipos de libros que el doctor Julio Palacios ha realizado durante mucho tiempo en investigación y bastante estudio. Muchas gracias, y los esperamos en el próximo seminario de esta maratón de industria farmacéutica, industria cosmética y preparados magistrales. Muchas gracias, doctor Julio Palacios. Esperamos podernos tener pronto también una próxima vez dentro de estas maratones que podemos dar también nosotros. Gracias, colega, a su disposición cuando guste. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.